Bien, pues vamos a comenzar la escuela bíblica. Bienvenidos a todos. Estamos en la lección 10, que habla de la paternidad de Dios. Sabéis que el título de la escuela bíblica es Fundamentos básicos para la vida cristiana. Y decíamos que cuando nos convertimos, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, entonces Dios nos adopta, recibimos la paternidad de Dios. Dios es nuestro Padre y es un Padre perfecto. Por eso tenemos que ver a Dios como Padre. También debemos entender la paternidad de Dios como discípulos de Jesucristo, como aprendices de la palabra de Dios. Si queremos ser buenos discípulos de Jesucristo, tenemos que entender a Dios como Padre, no como juez. Aparte que es juez y es justo, pero tenemos que verlo principalmente como Padre. También debemos entender como discípulos la necesidad de recibir el Espíritu Santo, de ser llenos, de tener la plenitud del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos trae revelación, nos explica, nos da entendimiento de la palabra de Dios, por eso es de gran importancia para la vida del discípulo. También decir que los propósitos amorosos de nuestro Padre Celestial, para nosotros, para los seres humanos en general, incluye cosas de suma importancia, puesto que Él desea lo mejor para sus hijos y también desea que la humanidad que no le conoce se convierta, porque Él ama a toda su creación. Otra cosa importante que debemos tener en cuenta los discípulos es que debemos tener una comunión de intimidad con el Padre, no una relación, digamos, alejados de Él. Tenemos que estar cerca de Él para poder escuchar su voz lo primero y luego vivir una vida de acuerdo a como Él nos dicta y nos manda. Si vivimos lejos, apartados de Él, cuando nos diga algo no le oiremos. Tenemos que estar cerca de alguien para oírlo, ¿verdad? Otra cosa importante a la luz de esto es que podemos confiar plenamente en el carácter de nuestro Padre y también depender enteramente de su poder y de su habilidad para solucionar cualquier problema que nos surja. Otra cosa importante que debe tener y debe saber un buen discípulo es las bendiciones y los beneficios que deben existir, que deben emanar de una relación entre padre e hijo con Dios. Esos beneficios hemos estado estudiando varios de ellos. Hemos estudiado el privilegio de la adopción, el testimonio de la adopción, la herencia de la adopción como hijos y la disciplina de la adopción. Como discípulos y buenos hijos de Dios debemos aceptar la disciplina de Dios porque nos ama. Un buen padre disciplina a su hijo. Por eso la disciplina no puede verse como algo malo, tiene que verse como algo bueno y necesario. El amor del Padre en adopción también nos llena de gozo por medio del poderoso nombre de Jesús y de su promesa de regreso, de que Él va a regresar. Por eso Jesús nos promete el cambio de la tristeza en gozo. Se lo dijo a sus discípulos cuando, momentos antes de partir a su lugar de procedencia, una vez cumplido su ministerio, se lo dijo a sus discípulos que su gozo, que su tristeza, porque se iba el maestro, se convertiría en gozo. Eso significaba que iba a regresar y por eso dejó contentos a los discípulos. Y esto es de aplicación para nosotros hoy. Tenemos que vivir en ese gozo pensando que el Señor va a regresar y como fue verdad la primera vez que vino, también será verdad la segunda, será una realidad. Dios también, aunque nos consuela, nos dice que somos bienaventurados los que lloran, son bienaventurados aquellos que lloran. ¿Por qué son bienaventurados? Sencillamente porque serán consolados. Esta es la bendición, el consuelo de Dios. El llanto, explicábamos la semana pasada, en las Sagradas Escrituras tiene dos enfoques. El primero es causado por el sufrimiento físico o emocional. Y el segundo enfoque es las lágrimas, la tristeza por nuestro pecado, cuando nuestro corazón está, debido a que hemos pecado, está triste por haber ofendido a Dios y también cuando ofendemos a nuestro prójimo. Y ese arrepentimiento, si es sincero, produce llanto. Otra bendición, otro beneficio de ser hijos de Dios es que Dios nos provee tanto material como espiritualmente. Cuando
decimos que Dios es nuestro proveedor, significa que Él provee nuestra paz, nuestro gozo, nuestra necesidad espiritual y también la material, nuestra comida, nuestro vestido y nuestro techo. Esto es el propósito de Dios desde siempre y las bendiciones que tiene para sus hijos. El Señor nos provee de todas las cosas, pero claro, nosotros podemos estar fuera de su propósito y no recibir nada de esas bendiciones. Cuando nosotros no andamos de acuerdo a la palabra de Dios, cuando andamos en pecado, cuando no obedecemos a Dios, las bendiciones no nos pueden llegar. Cuando no vivimos de acuerdo a su voluntad, Él quiere bendecirnos, Él es nuestro proveedor, nos provee de todo. Pero claro, nosotros mismos somos los que impedimos que el Señor nos provea porque no vivimos de acuerdo a su voluntad. Bien, hoy, como prometí, vamos a estudiar los diferentes nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Sería bueno que tomarais nota porque es importante. Sí, vale. Algunos de los nombres de Dios, a través de los nombres, en la raza judía, quiero explicar antes, se consideraba el nombre y la naturaleza como algo, digamos, sinónimos. O sea, el nombre siempre estaba ligado a la naturaleza. Es decir, el significado del nombre tenía que ver siempre con el carácter y la naturaleza de la persona. ¿Estáis entendiendo? Por ejemplo, mi nombre, Eusebio, significa piadoso. Pues yo... Tengo genio, pero soy piadoso. Entonces, esto es lo que quiero explicar y significar. Ya en la raza judía, el nombre siempre estaba relacionado con las cualidades de la persona. ¿Amén? Entonces, Dios usa ese entendimiento humano del significado de los nombres y lo aplica a sí mismo para revelar su naturaleza al mundo, a nosotros. ¿Entendéis? Comprender los nombres de Dios es comprender la revelación que Dios hace de sí mismo. Y vamos a analizar a través de la Biblia, vamos a leer bastantes versículos, porque son 15 los nombres que en el Antiguo Testamento se le dan a Dios. El primero es Elión. ¿Habéis oído alguna vez Dios Elión? Pues el significado de eso es el Dios Altísimo, el soberano, el que posee la máxima autoridad y que creó y es dueño de los cielos y de la tierra. Y es el encargado de que todo funcione. Ese es el significado de ese nombre. Vamos a leer unos versículos en Génesis capítulo 14, versículos 18 y 19, donde vemos que Melquisedec bendice a Abraham sin H aún todavía. Entonces Melquisedec, rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo, Elión, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, Elión, creador de los cielos y de la tierra. El sacerdocio de Melquisedec es un tipo del sacerdocio de Jesucristo. El sacerdocio de Melquisedec, asegura el libro de Génesis, era superior a cualquier sacerdocio de cualquier persona humana. Era, digamos, un sacerdocio eterno. En esa eternidad, en ese sacerdocio eterno, es donde se compara con el sacerdocio de Cristo, que es eterno. ¿Estáis entendiendo? Por eso Melquisedec, digamos que es un tipo del sacerdocio de Cristo. Y dice que Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición: bendito sea Abraham por Elión, creador de los cielos y de la tierra. En 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 14, vemos el cántico de liberación de David el día que Dios lo libró de sus enemigos y de la mano de Saúl. Y entonces dijo: tronó desde los cielos el Señor, y el Altísimo, Elión, dio su voz. Quiere decir que el Señor retumbó desde el cielo. De alguna manera podemos decir eso. La voz
del Dios Altísimo, de Elión, resonó sobre toda la tierra. Amén. Bien, vamos con el segundo nombre, el Shaddai. El Shaddai significa el omnipotente, el todopoderoso. Vemos a Dios constantemente otorgando y cubriendo las necesidades de sus hijos en todos los sentidos. Eso es lo que significa el Shaddai. Y vamos a leer en Génesis capítulo 17, versículos 1 al 5, y vemos el pacto que Dios hizo con Abraham. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y multiplicaré en gran manera. Esto habla del poder, de su poder, del poder de Dios. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, señal de humillación y de adoración y de disposición para obedecerle. Y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, que significa padre exaltado, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Dios confirma siempre sus promesas, y Dios confirma aquí las promesas del pacto, al convertir a Abraham en padre de diferentes naciones y darle a él y a su descendencia la tierra de Canaán. En ese momento Dios incluso le cambia el nombre y le pone de nombre Abraham, que significa padre del pueblo, padre de naciones, padre de multitudes, para así enfatizar la importancia del pacto que hizo con él. Seguimos. El tercer nombre, Yahvé o Jehová. Yahvé, que significa el que siempre es. Habla de la eternidad, de un Dios eterno. Es constante, es el yo soy, el que existe por la eternidad. Eso significa Yahvé o Jehová. En Éxodo capítulo 3, verso 15, vemos en el llamamiento de Moisés lo siguiente. Dice que Dios le dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, Yahvé, Jehová. Con él se me recordará por todos los siglos. Este es su nombre eterno, el nombre que deben recordar todas las generaciones, y de hecho, así es, el nombre de Jehová, el nombre de Yahvé, se conoce de generación en generación, incluso en aquellos que no han aceptado a Jesucristo todavía como Señor y Salvador. También en Éxodo capítulo 3, versículos 13 al 14, unos versículos antes del anterior, vemos la conversación también de Dios con Moisés cuando lo llamó. Dice así el verso 13, dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntasen, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, yo soy Yahvé, soy Jehová. Y tienes que decirle, Jehová me envió a vosotros. Diles que soy el Dios eterno y que me llamo yo soy. Esta es su firma. Cuando Dios firma algo, Él pone yo soy. Diles a todos que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sus antepasados. Así que ve a Egipto y reúne a los jefes de Israel, cuéntales que yo, su Dios, me aparecí a ti y sé muy bien cómo están sufriendo en Egipto, y por eso yo te envío. Y en Isaías capítulo 26, verso 4 leemos,
Confiad en Jehová, en Yahvé. Confiad perpetuamente, porque en Jehová, en Yahvé, el Señor, en Él está la fortaleza de todos los tiempos. Dios es nuestro refugio eterno, porque todo lo relacionado con Dios es eterno y por eso debemos confiar plenamente siempre en Él. El cuarto nombre, Elohim. ¿Os suena? Elohim. Elohim significa Dios en toda su pluralidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Habla precisamente de pluralidad, de que son tres personas en una, pero que es un solo Dios, un Dios eterno. En Génesis 1:26 dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios, digamos, en su pluralidad, tres personas, hizo a todos los seres humanos a su propia imagen. Somos como una fotocopia de Dios, para que seamos como Él es. Somos seres también trinos. Dios es un Dios trino, ¿verdad? Nosotros también somos trinos. Tenemos un espíritu, un alma, una mente y un cuerpo físico. A eso se refiere, somos a semejanza de Dios. Somos también seres trinos, pero somos uno, ¿verdad? El espíritu no va por un lado, ni la carne por otro, ni la mente por otro, el alma. Con Dios ocurre lo mismo, que es un ejemplo que podemos poner a aquellos que no creen en la Trinidad o que no entienden la Trinidad de Dios. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo, pero los tres forman la divinidad, porque la Biblia no habla de Trinidad, pero sí habla de divinidad. Y la divinidad significa precisamente la pluralidad de Dios, Elohim. En Génesis 1:26 lo hemos leído. Y nos dio autoridad al ser humano para reinar sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Eso demuestra, eso denota, ese hagamos, en plural, denota las tres personas de la divinidad, de la Trinidad, en un solo Dios, un Dios trino, Padre, repito, Hijo y Espíritu Santo. ¿Está claro? ¿Lo entendéis? El siguiente nombre, Jehová Shammah. El Señor está allí. Él está constantemente presente entre nosotros, entre su iglesia. Él estaba con el pueblo de Israel siempre. Shammah, el Dios Jehová Shammah, siempre estaba con su pueblo y sigue estando hoy con su pueblo, con su iglesia, con su familia. En Ezequiel capítulo 48, verso 35, vemos a Dios ordenando sobre cómo debían ser los portones de la ciudad de Jerusalén. Y dice así, la muralla que rodeará la ciudad será de 9.000 metros, de 9 kilómetros. A partir de ese día, la ciudad se llamará Casa de Dios. ¿Por qué? Porque Shammah, el Dios, Jehová Shammah, está allí. Está en Jerusalén, está con su iglesia, está con su pueblo. Amén. El siguiente nombre se llama Jehová Shalom. El Señor es nuestra paz. Shalom significa paz. Además, un saludo judío era Shalom, significa que la paz vaya contigo. Y también en nuestro todo, nuestra totalidad. En Jueces capítulo 6, en el llamamiento de Gedeón, en el verso 16 dice que Dios le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y en el versículo 22, después de una conversación de que él no aceptaba, tenía miedo, te has equivocado, Dios, ¿por qué me eliges a mí? Dice, estaba escondido en una cueva
por miedo a los madianitas. Y entonces en el verso 22 dice, viendo entonces Gedeón que era el ángel del Señor, dijo, ah, Señor Dios, he visto al ángel de Dios cara a cara, porque es una realidad que a Dios no se le puede ver cara a cara. Y entonces el que lo miraba cara a cara moría. Y entonces Dios le dice, paz a ti, shalom a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó entonces allí Gedeón altar al Señor y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofrá de los Abiereritas. Vaya nombrecito, ¿verdad? Jehová Jireh, el siguiente nombre, que significa proveedor. El Señor provee todo para nosotros y para nuestros hijos. Y en Génesis capítulo 22 vamos a leer los versículos del 10 al 14, donde Dios le ordena a Abraham sacrificar a su hijo Isaac. Dice el verso 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que tienes temor de mí, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, la provisión de Dios, ¿verdad? Jehová Jireh. Y fue Abraham, tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y entonces el verso 14 dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová Jireh, el Señor proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte del Señor serás provisto. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh o Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Y hasta el día de hoy la gente todavía usa esto como un proverbio y lo transmiten de generación en generación, que dicen que en el monte del Señor serás provisto. Recibirás la provisión de Dios. El siguiente nombre es Jehová Nisi. El Señor es nuestra bandera, es nuestra victoria. Y en Éxodo capítulo 17 leemos los versículos del 11 al 15. Esto es en el periodo de la guerra del pueblo de Israel contra la nación de Amalek. Dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía al mando de Josué, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek, la nación enemiga de los israelitas que siempre se oponía. Amalek significa oposición, se oponía al avance del pueblo de Dios, simbología de nuestro enemigo, el diablo, el cual se opone al avance hoy de su iglesia. Digamos que Amalek es un tipo de Satanás, porque se oponía a que el pueblo de Dios avanzara y tenía que ser derrotado por Josué y el pueblo de Israel. Y el versículo 12 dice, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra, la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Esto habla de la necesidad de ayudar y levantar las manos de los siervos de Dios, que tienen el trabajo precisamente de que la iglesia salga victoriosa. Y por eso oran, interceden, pero necesitan ayuda. Esto es simbología, esto es también para nosotros hoy simbología de nuestro enemigo el diablo, que va a hacer que los brazos de los siervos de Dios decaigan para poder vencer él. Por eso necesitan ayuda, como le ocurrió con Moisés, que Aarón su hermano y Hur le levantaron las manos
y las tenían agarradas. Eso es simbología de ayuda. Versículo 13, y Josué deshizo a Amalec, o sea, lo derrotó al pueblo de Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y el Señor dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. El Señor es nuestra victoria, es nuestra bandera. Amén. Siguiente nombre, este es difícil de pronunciar. Jehová Sitkenu. ¿Os suena? No, ¿verdad? Sitkenu. El Señor es el que nos viste con su justicia. El Señor significa es nuestra justicia, el que nos hace justos. Jeremías 23, 5 y 6 y Jeremías 33, 15 y 16, que dicen exactamente lo mismo, leo. Dice, he aquí que vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey. Está hablando de Salomón, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual llamarán Jehová nuestra justicia, Jehová Sitkenu. Qué precioso es estudiar y profundizar en la Biblia, ¿verdad? El Señor es nuestra justicia, estamos a salvo y viviremos siempre seguros si practicamos la justicia. Porque para ser justificados, cuando Cristo nos justificó con su muerte, nos declaró, digamos, inocentes, nosotros en compensación tenemos que vivir en la justicia de Dios, hacer siempre lo correcto. Significa ser justo es hacer lo correcto, no saltarse la ley. La justicia humana, si te saltas la ley, te denuncia o te condena si el delito es grave. Pues con Dios ocurre lo mismo. Jehová nos hace justicia, pero nosotros tenemos que andar en justicia, hacer todo lo que sea correcto. El Señor, por tanto, es nuestra justicia y nosotros debemos vivir de una manera justa. El número 10, Jehová Rafa, el Señor que nos sana, el Señor nuestro sanador. Y leemos en el libro de Éxodo, capítulo 15, los versículos 22 al 26. Estamos estudiando los nombres de Dios, pero en el Antiguo Testamento, recordad. Pero si os dais cuenta, tienen mucho que ver con los nombres actuales de Dios en el Nuevo Pacto, donde Jesucristo también se le llaman muchos de estos nombres. Jesucristo es nuestro sanador, ¿verdad? Nuestro proveedor. Pero estamos tratando los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Por eso en Éxodo capítulo 15 leemos desde el 22, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Mara significa amargura. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró, ya estamos, en peligro de la murmuración, de la crítica, de la calumnia. Murmuró, siempre había un motivo para quejarse. Contra Moisés, contra el siervo de Dios, y dijo, ¿qué hemos de beber? Tenemos sed, ¿qué bebemos? Tú que estás a cargo nuestro. Y Moisés entonces clamó a Dios, y el Señor le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se volvieron dulces. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz del Señor, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios
te enviaré a ti, porque yo soy Jehová Rafa, Jehová tu sanador. Amén. Debemos escuchar atentamente la voz del Señor nuestro Dios y hacer lo correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos, cumpliendo todos sus decretos, y entonces no nos vendrá ninguna de las enfermedades y plagas que recibió el pueblo egipcio, porque Él es el Señor quien nos sana. Dios también utiliza a los médicos, claro que sí, pero es realmente Dios quien nos sana, y eso tenemos que tenerlo claro. No estamos en contra de la medicina ni de los médicos, pero Dios utiliza precisamente la medicina y los médicos para sanarnos, pero realmente Dios es quien nos sana. El siguiente nombre, Jehová Roi. ¿A que no habéis escuchado ese nombre nunca? Ya. Pues hay que buscan lo que interesa, ¿verdad? El Señor es nuestro pastor amoroso y nuestro guía. Significa Roi, Jehová Roi. Lo vemos en el Salmo 23, tan conocido. Vamos a leer un par de versículos de ese Salmo. Dice, el Señor, dice David, es mi pastor, nada me faltará, rotundidad en las palabras de David. En lugares de delicados pactos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. El Señor, Roí, es nuestro pastor. Con Él tenemos todo lo que necesitamos, tanto material como espiritual. Nos da el verdadero descanso, nos pastorea, nos alimenta espiritual y materialmente y nos guía con su verdadera paz. Tremendo, ¿verdad? Jehová Mekadís. El Señor es quien nos santifica, significa. El Señor nos santifica y como Cristo en el Nuevo Testamento es Dios, es quien nos santifica, ¿verdad? Éxodo capítulo 31, versículos 12 y 13. Dice, habló además el Señor a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, días de descanso. Hay que obedecer a Dios. Parar es parte del camino, ¿verdad? Si no paramos, si no repostamos, nos quedaremos parados, agotados, exterminados. ¿Qué ocurre cuando un coche se le acaba la gasolina? Que por muy bólido que sea, por mucha marca y calidad que tenga el coche, si no lleva combustible, no avanza, no llega a la meta. Por eso parar, a repostar, a descansar, es parte del camino. Y el Señor lo instituyó los días de descanso, los días de reposo, que en el antiguo pacto era el sábado, hoy es el domingo, el día que resucitó Cristo. Dice entonces, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo, el Señor, os santifica. Mekadís, Jehová, Mekadís. Debemos cuidar, hermanos, y asegurarnos de guardar el día de descanso, que lo ha establecido el mismo Dios. Porque el día de descanso es la señal de su pacto con nosotros, los seres humanos, y que ha sido transmitido de generación en generación. Lo ha establecido para que sepamos que Él es el Señor, quien nos hace santos. Hoy somos santificados, como he dicho, por medio del sacrificio de Cristo, y nuestra respuesta a esa santificación es que debemos vivir en santidad, transformados, apartados y dedicados a servir a Dios. Eso es lo que significa vivir en santidad. Jehová Yasha-Gal. El Señor es nuestro Salvador y Redentor, significa. Luego, quien quiera
porque se pronuncia de una manera y se escribe de otra. Luego, quien quiera saber las letras exactas, que me lo diga. Jehová Yasá Gal, y el Señor es nuestro Salvador y nuestro Redentor. En Isaías 44, versículos 24 al 26, leemos lo siguiente, dice, así dice el Señor tu Redentor, Yasá Gal, que te formó desde el vientre. Yo, el Señor, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por sí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de su mensajero, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré, las redimiré, las salvaré. Y en Isaías 60, versículo 15 y 16, palabras de Dios sobre la futura gloria de Sión, hoy su iglesia. En vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos, y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo, el Señor, soy el Salvador y tu Redentor, soy Yasá Gaal, el fuerte de Jacob, también se le llama. Dios nos promete que cubre todas nuestras necesidades. Simbólicamente Dios nos dice, aquí por boca de Isaías, nos dice que reyes poderosos y grandes naciones nos colmarán todas nuestras necesidades. En otras palabras, que el dinero de los impíos, de las posesiones de los impíos, serán para su pueblo, serán para su iglesia. Y dice, como si fuéramos un niño amamantado por una reina. Y sabremos que Él es el Señor, es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Él es Jehová Yasá Gaal, el poderoso de Israel. El número 14, Adonai, mi Señor, nuestro Señor. Génesis capítulo 15, vemos la promesa, ante la promesa del pacto. Abraham dice, Abraham le respondió al Señor, oh soberano Señor, soberano Adonai, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me lo has dado, no me has dado hijos. Entonces Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, va a heredar toda mi riqueza. Y ahora saltamos al verso 6. Dice, pero Abraham creyó a Adonai, creyó al Señor, y Adonai le consideró justo debido a su fe. A Abraham se le llama el padre de la fe, ¿verdad? Entonces, verso 7, el Señor, Adonai, le dijo, yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como posesión. Ante la rebelión del pueblo en Horeb, Moisés se dirige al pueblo y les dice lo siguiente. Esto se encuentra en Deuteronomio capítulo 9, verso 16. Dice, miré y vi que habíais pecado contra Adonai, el Señor, vuestro Dios. Os habéis hecho un becerro de fundición y os habéis apartado bien pronto del camino que el Señor, Adonai, os había marcado. Y en el Salmo 51, versículo 15, David ora a Dios arrepentido de su grave pecado, cuando pecó con Betsabé. Dice, el Señor, Adonai, abre mis labios y mi boca publicará tu alabanza. Desata mis labios, está diciendo David al Señor, desata mis labios, oh Adonai, para que mi boca te pueda alabar. Señal de su arrepentimiento, ¿verdad? Y por último, Shur, Teshur, que significa roca.
nuestra fuerza, nuestra fortaleza. En Isaías, capítulo 44, versículo 8, Dios habla por boca del profeta y dice: no temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios. Ese Dios, esa palabra Dios ahí significa Shur, roca. No hay roca, no hay fuerza, no hay fortaleza si no viene de parte de Él. No hay fuerte, no conozco ninguno que fuera de la presencia de Dios sea fuerte y tenga fortaleza. Por eso, hermanos, si nosotros andamos en el Señor, en este Dios Teshur, no debemos tener temor ni tener miedo. Dios, desde hace mucho tiempo, nos proclamó sus planes, ¿verdad? Él sabe, y nosotros deberíamos saber los planes que Dios tiene para nosotros y los propósitos. Somos testigos de ello. Y sabemos que no hay otro Dios como Él. Él es. Jesucristo, que es Dios, también es la roca donde debemos edificar nuestra vida, sobre todo nuestra vida cristiana, si decimos que somos cristianos. Bien, pues hemos tratado, luego si queréis hacer alguna pregunta la hacéis, hemos tratado sobre los 15 nombres que aparecen en el Antiguo Testamento de Dios. En resumen, que ya estamos terminando esta lección, en resumen sobre la paternidad de Dios hay que decir que muchos cristianos hoy día viven bajo una amenaza religiosa del terrible juicio de Dios. Todos temen, pero miedo, no honrar, respetar y obedecer a Dios, que es lo que significa temer a Dios, sino viven en temor, en miedo, en angustia. ¿Por qué? Porque están pensando en un Dios, en un juez terrible que los va a condenar y que los va a mandar al infierno. La religión trae esa mentira, ¿verdad? Hombre, si no haces lo que Dios dice, te vas al infierno. Pero Dios no quiere que te condenes. Dios no está ahí con un mazo para darte cuando te equivocas. Él está ahí para darte la solución, para sacarte de tu error, para seguir dándote oportunidades, para que cambies de forma de vivir, para que te arrepientas, para que Él te pueda bendecir. Pero existe, digamos, un temor religioso que ha creado la religión. Por eso las religiones no le agradan a Dios. Ha creado la religión de que hay un Dios ahí preparado para castigarnos. Y sabemos, hermanos, que eso no es así. Se les ha dicho que Dios de alguna manera está contra ellos y le está vigilando para castigarlos. De ahí que debamos conocer a Dios como Padre. Tenemos que conocer a Dios como Padre y como un Padre, además, que nos ama, amoroso. Dios sí que odia el pecado, eso es una realidad, pero no odia al pecador. Si Dios ama al pecador y se ha puesto a sí mismo a su alcance, todo pecador tiene al alcance de su mano a Dios, ¿cuánto más debe estar al alcance de nosotros, los creyentes, sus hijos, que caminamos en la palabra de Dios y procuramos vivir en obediencia a Él? En Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, dice Juan: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el que primero resucitó de entre los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Jesús, que es el Señor, nos amaba cuando éramos pecadores y vivíamos apartados de Él, ignorándolo. Pero cuando vinimos a Él, no nos dejó ya como pecadores, sino que nos limpió. Nos justificó, nos declaró inocentes mediante su sacrificio y nuestro arrepentimiento. Y nos hizo entonces reyes y sacerdotes. Nosotros somos reyes y sacerdotes. Porque así lo declara el Señor. Y luego Jesús nos presentó a Dios el Padre. En aquel momento Dios se hizo nuestro Padre.
nos adoptó como sus hijos. Nuestro Padre solo puede recordarnos como sacerdotes y reyes, porque nos ve a través de Jesucristo. Jesús así lo aseguró. Incluso cuando nos metemos en líos y pecamos y hacemos cosas que son desagradables a Dios nuestro Padre, Jesús siempre vive para interceder por nosotros. Cuando tropezamos, no que vivamos en pecado conscientemente, sino cuando tropezamos, cuando nos metemos en líos, como he dicho, y pecamos, nos arrepentimos, Dios está ahí, Jesús está ahí para interceder ante el Padre por nosotros. En 1 de Juan capítulo 1, verso 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí Juan nos está diciendo que si reconocemos ante Dios que hemos pecado, nunca ante ningún hombre, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Y el apóstol Santiago, en el capítulo 5 de su carta, verso 16, nos dice, aquí dice que tenemos que confesarnos los unos a los otros. Pero quiero explicar esto, porque entonces iba a contradecirlo el versículo anterior, de que solamente podemos confesar ante Dios. Pero yo quiero explicar lo que significa lo que dice Santiago. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y luego añade, la oración eficaz del justo tiene mucho poder. Aquí Santiago nos está hablando que además de reconocer a Dios nuestros pecados, también si el pecado ha sido contra otra persona, contra nuestro prójimo, debemos hacerlo también ante la persona ofendida. Tenemos que reconocerle, tenemos que confesarle, reconocerle que hemos pecado, que le hemos ofendido a esa persona. ¿Estáis comprendiendo? Entonces, en ambos casos hay que pedir perdón. Hay que pedir perdón a Dios y perdón al prójimo que hayamos ofendido. Y entonces, en ambos casos, tendremos sanidad espiritual y también física y nuestras oraciones serán eficaces. Confesar nuestros pecados a Dios, reconocer a Dios nuestros pecados. Y si hemos pecado y si nuestro pecado ha sido contra el prójimo, también debemos reconocerlo ante ellos, hablar con ellos y decirle, hermano, perdóname. O hermano, tío, primo, si no es creyente. Al prójimo, al que hayas ofendido, sea de la iglesia o no. Tienes que reconocer ante esa persona que has pecado contra ella. Y entonces recibirás el perdón de esa persona y también tendrás que pedirle perdón a Dios. Porque todo pecado, recordar que se hace, va contra Dios. ¿Estáis comprendiendo? Y en 1 de Juan capítulo 2, verso 1, Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, hubiera fallado en un momento determinado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, que es justo. Su ministerio como abogado está siempre a nuestra disposición para mantenernos en comunión con nuestro Padre Celestial. Y en Hebreos capítulo 4, verso 16, el autor de Hebreos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, de hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos una invitación perpetua para entrar confiadamente al trono de nuestro Padre. Por su amor y su gracia podemos hacerlo confiadamente como un rey, como reyes que somos y no como mendigos. ¿Estáis comprendiendo? Podemos fallar, podemos equivocarnos, podemos fallar el blanco, que es lo que significa pecar, en un momento determinado. Una mala tarde la tiene cualquiera, ¿verdad? Pero le pedimos perdón a Dios y entonces Jesús intercede por nosotros, nos reconcilia con el Padre, pero dice que nos podemos acercar como reyes, como sacerdotes y nunca como mendigos. Amén. Observemos que somos invitados para venir a obtener misericordia, no solo la esperanza de obtenerla, sino vamos decididamente, en plenitud, en plena confianza de que la vamos a recibir. No que tenemos la esperanza
de recibirla. ¿Estáis entendiendo? Tenemos que ir confiadamente, significa eso, estando seguros de que vamos a recibir ese apoyo en el momento que lo necesitemos. Necesitamos poner todos nuestros temores, preocupaciones y ansiedades en las manos de nuestro Padre Celestial, porque Él es un Dios todopoderoso. Nos ama como hijos que somos y por tanto somos sus herederos. No nos decepcionará jamás. Quiere solo lo mejor para nosotros y quiere que crezcamos en madurez en Él. Por eso necesitamos confiar en nuestro Padre Celestial y darle nuestro todo y tener una buena relación de intimidad. Así lo podremos ver como un Padre amoroso, no como la religión lo ve, y no que Dios de alguna manera está contra nosotros y que nos está vigilando para castigarnos severamente cuando fallamos. Lo veremos como nuestro Padre amoroso, que nos acercamos a Él pidiéndole perdón, pidiéndole ayuda, arrepentidos, y Él nos recibe con los brazos abiertos y se olvida de nuestros pecados. Nosotros quizá no, el enemigo te lo va a recordar, pero Él, la palabra de Dios dice que se olvida de nuestros pecados. A Dios lo tenemos siempre a nuestro alcance para aceptar nuestro arrepentimiento verdadero y perdonarnos. Bien, la lección de la paternidad de Dios la hemos terminado. Solamente quiero hacer un pequeño resumen general de las 28 sesiones que hemos tenido con esta lección, pero va a ser muy corto, no alarmaros. Antes de las 12 nos hemos ido a casa. Entonces vamos a hacer, digamos, el resumen y la aplicación. Número 1. Como discípulos de Dios necesitamos conocer bien las tres partes de la Trinidad, a saber, Dios Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Eso tenemos que tenerlo claro como buenos discípulos que somos, para así tener un punto de vista equilibrado de quién es Dios. Número 2. Nuestro Padre Celestial es el perfecto ejemplo de paternidad. Es el Padre perfecto, pero no al nivel humano, sino a la perfección divina. Número 3. Necesitamos conocer a Dios como Padre para poder edificar nuestra vida como discípulos de Dios en fundamentos básicos y correctos y conocer los propósitos de Dios para nosotros como hijos suyos que somos. Número 4. Para disfrutar de nuestra relación con Dios el Padre, necesitamos aprender a relacionarnos y responder a sus principios, a sus leyes, a su palabra y aceptar su soberanía, la máxima autoridad que tiene sobre nosotros. Y por último, punto número 5, en vista de quién es nuestro Padre Celestial y lo que ha propuesto que seamos, debemos responder a Él con nuestro amor, adoración, obediencia como principio general y primordial. Porque sin obediencia no demuestras amor, sin obediencia no demuestras adoración y tenemos que dirigirnos a Él por quién es, no por lo que nos da, que a veces somos así y cuando nos da algo es cuando le alabamos y debemos amarlo, adorarlo y obedecerlo por lo que Él es, no por lo que nos da. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí, terminamos esta lección y la semana que viene empezaremos con la siguiente lección. Que Dios les bendiga.